Buenas noches, iniciamos Contraste de la Realidad, como todos los días viernes a las 21 horas por Canal 15 BMTV. Mi nombre es Beto Martínez, con Berta Bruna y con Darío Gata tratamos de llevarle nuestra visión, tres visiones distintas sobre distintos temas, sobre las noticias que creemos importantes de la semana, o algún tema que nosotros consideramos como para poder debatirlo y dar nuestras opiniones y que usted conforme la suya en base a lo que nosotros podemos llegar a decir, a contar, y también a lo que usted después a partir de eso empieza a prestar atención cuando se hablan de los mismos temas, quizás en otros medios, con otro panorama, con otra visión, y a veces con otros intereses. ¿Cómo andás? ¿Está bien? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bien, bien. ¿Darío? Buenas noches Beto, buenas noches Mieta, buenas noches audiencia, ¿cómo están? Bueno, yo lo primero, como primer tema, algo que veníamos discutiendo cuando hablábamos por WhatsApp, de qué tema íbamos a tratar hoy y demás. A mí me pareció interesante algo, ¿no? Estamos a 15 días, un poquito más del cierre de lista y a prácticamente 2 meses de las elecciones, 2 meses y pico de las elecciones. Y Darío tiraba como tema para hablar hoy de los jóvenes y la política y por qué él planteaba ya desde el inicio algo concreto. Él dice, ¿por qué el Frente de Todos, el peronismo, el kirchnerismo, como lo queramos denominar, perdió gran parte de ese electorado joven que hasta hace unos años era el fuerte del Frente de Todos, del kirchnerismo, del peronismo? Recordemos que el fuerte de Cristina era el voto joven y el fuerte de Cambiemos y de Macri en el 2015 era la gente mayor. Todavía se sigue viendo, o se siguió viendo en las últimas marchas, ¿no? Las marchas cuando Cambiemos hace marcha o la oposición hace marchas hoy en día, uno nota que generacionalmente es gente muy grande la que va a las marchas, hay pocos jóvenes. En cambio, cuando los actos, manifestaciones, marchas son más afines al gobierno, ven jóvenes. Pero hablábamos y discutíamos esto. ¿Por qué perdió ese encanto para los jóvenes, o para muchos, o para un grupo importante, el Frente de Todos o el actual gobierno? Yo tengo sobre esto, tengo una teoría y también creo que tiene que ver con una vivencia. Yo creo que esto comienza ya en el 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Creo que Néstor es también el resultado de lo que se vivió en el 2001. Y creo que también Néstor no solo era resultado de eso, sino que también enamoraba a aquellos militantes quizás de los 70, que volvieron a tener una segunda oportunidad con Néstor. Y entonces se enamoran del kirchnerismo, ¿no? Y ahí es donde también aparecen los jóvenes, donde se ven reflejados por un montón de, digamos, discursos, políticas de Néstor Kirchner hacia los jóvenes, ¿no? Como resultado de esto, quizás el punto más elevado es el día del fallecimiento de Néstor, digamos, el día que pasa la eternidad. Vendría a ser el 28 de octubre del 2010, ¿no? Donde la plaza era llena de jóvenes, donde muchos compañeros hablaban de esto como el segundo día del milagro. Decían, ¿por qué? Precisamente porque era la irrupción de los jóvenes en la política, ¿no? Que no se lo veía desde hacía mucho tiempo a los jóvenes tan fuertemente expresándose como se expresó ese día, ¿no? En una marea de jóvenes, ¿no? Yo estuve ese día en la plaza y vos veías de todo, ¿no? De todo tipo laburante, veías al abogado, veías al tipo que salía de la fábrica, ¿no? Pero en su mayoría, y yo creo que ahí había un 8-2 de jóvenes versus gente mayor, ¿no? Creo que Néstor era, si quieren, era el gobierno versus el poder. El poder reflejado, si se quiere, quizás en Clarín, ¿no? Sí. Entonces, la rebeldía era representada por Néstor, digamos, la rebeldía de los jóvenes era representada por Néstor en aquel momento. ¿Y hoy por qué no pasa eso? Yo creo que
Primero porque en el 2010 los jóvenes que teníamos, en mi caso yo tenía 30, hoy tengo 40, pero había chicos que tenían 20 y hoy tienen 30. Bueno, Pero el que tenía 10 hoy tiene 20. está bien, pero esa franja que hoy tiene 15, 20 años, ya no tiene, si se quiere, esa rebeldía en el poder. Digamos, lo que quiero... A ver, si te entendí la creo que coincidimos en algo y a ver si te entendí bien. Yo te voy a decir lo que creo que a donde apuntas, que si es así coincidimos, por lo menos me dice que el joven de por sí es rebelde, ¿no? Y Néstor encontró un gobierno antisistema, si se quiere, porque enfrentaba al poder, porque tenía un discurso en muchos sentidos antisistema, porque se daban un montón de cuestiones, ¿no? La lucha contra el ALCA en su momento, cuando fue compartir el espacio con Maradona, con Maduro, con Correa, con Chávez, Lula, con Chávez. Pico más elevado también. Claro, digo, daban eso. Y hoy Fidel, los jóvenes de la misma edad de aquella época no encuentran en el gobierno esa representación por la rebeldía. No es exactamente un gobierno similar a lo que fue el de Néstor, ni siquiera a través de sus alianzas internacionales ni en sus acciones. Y también Bueno, yo hago otro tipo de lectura. Si vos me permitís... Sí. Este es un punto, ¿no? Porque también Hay un montón de puntos, es Claro. uno. Sí. Yo creo que en realidad lo que pensó Néstor precisamente fue en busca de enamorar a los jóvenes, a comprometerlos a los jóvenes a participar en política y todo lo que tenga que ver con la justicia social. Lo que él no tenía en todos sus planes, que desgraciadamente iba a partir tan joven o en tan corto tiempo. A mí me deja la sensación de que la Argentina, obviamente, si la comparás en el momento de Néstor y de Cristina, precisamente Néstor, es diferente a la Argentina que hoy tenemos, las necesidades, el mundo, etc. También, para todas las cosas, para que todo lleve, digamos, su causal, tiene que haber una conducción. Y me parece que a esos jóvenes que los conquistó Néstor, los condujo. Y después de Néstor no condujo. No hubo más otra persona que siguiera conduciendo. ¿Sí? Porque Perón no está. Sin embargo, nosotros, yo creo firmemente. Yo creo que Cristina sí representó Claro, la conducción. Creo que Cristina siguió en ese sentido. En ese punto, digamos, ¿no? No, yo no terminé. Yo termino con esto. Y en el medio de todo esto, no te olvides que se abocó mucho a los jóvenes, ¿sí? De hecho, a los 16 años se los habilita para que el joven vote. Un chico a los 16 años creo que no tiene la madurez suficiente como para... Porque la misma vida, o sea, no está todavía en relación de dependencia, no mantiene una familia, no sale a buscar laburo, a los 16 años todavía está Dependiendo qué, dependiendo qué. Pero está creciendo, pero está creciendo, ¿me entendés? Todavía como que empieza a meterse, digamos, en una sociedad perversa o dura, que es ganarse el mango, ser responsable, etc. Entonces, para mí tenemos un sector de jóvenes de 16 años que le falta la madurez, esa madurez, ¿no? Y después la conducción. Yo lo veo desde el punto de vista, mucho con chicos. Si hay un error que cometió directamente para mí, es, y con todo respeto, porque yo soy del frente de todos, sectorizar todos estos jóvenes con la cámpora. Como que somos jóvenes y tenemos que estar acá. Y en realidad creo que eso también muchos no quieren ser. No coincido con lo que Silveta por una cuestión. Yo creo que hay una cuestión. Hay dentro de un montón de factores. Nunca es un solo factor el que decide o el que lleva a que pase algo. Creo que se perdió en cierta medida el apoyo de los jóvenes y todo lo demás, pero no es porque los de 16 no tengan la madurez política, porque
Sí la tenían antes cuando apoyaban a Néstor y a Cristina y Pero ahora no soltaba la de tienen. política, se lo dejaba participar. Pero- Tenían otra compromiso, No, no. se le ponía acción también. Bueno, a las pero cosas. me parece que... Vos ahora pasás por un local, suponte, del frente de todos, Y está cerrado. Que está cerrado, no jodamos. Y los pibes tienen que mirarla de enfrente y entran a más. No, pero ojo, pero la yo lo que participación, para mí no pero coincido con... Para mí es No, importantísimo la no, participación, no, es donde nace el compromiso. Pero yo no coincido es el con que eso, hace- perdóname, Sí. yo no coincido con eso que decís. Yo creo que el joven de 16 años, de hace 10 años atrás, que hoy tiene 26, igual que el joven de hoy de 16 años, el adolescente, creo que lo que ve es una situación política distinta, una perspectiva de vida distinta. Me parece que no es que no tenga una comprensión política, siempre hablamos de la generalidad. Porque cuando vos me decís, yo hablo con muchos jóvenes, sí, vos podés hablar con muchos jóvenes, yo también, él también, ella también, todos, pero hablamos con jóvenes de ciertos sectores. No es lo mismo un pibe que vive en un barrio pobre que a los 16 años tiene que salir a laburar sí o sí para poder comer, que un pibe que tiene a los padres que lo mantiene y a los 16 años va a la escuela secundaria tranquilo porque sabe que llega a su casa y tiene la ropa, tiene que no está esperando con un plato de comida. No es la misma situación. Yo lo que digo que lo que cambió para mí, uno de los factores que cambió, es la perspectiva que tiene de progreso ese joven. El pibe de 16 años, hace 10 años atrás tenía una perspectiva de crecimiento, sabía que se estaban abriendo universidades públicas por todos lados, te becaban para que vos puedas estudiar, tenías una posibilidad de estudiar algo que te guste y tener una posibilidad de salida laboral porque había mucha menos desocupación que hoy en día. Digo, el Estado estaba mucho más presente. Y hoy en día, sumado los 4 años de macrismo, más la pandemia, más algunas políticas quizás desacertadas del gobierno, hacen que ese pibe de 16, 17, 18 años hoy no tenga esa perspectiva de progreso que lo tenían los pibes de Ese 10 es otro años. punto. La causa de los jóvenes de por qué pelearon. Porque, por ejemplo, una cosa, por ejemplo, vos decís, bueno, los varados en Miami. ¿Podrían pelear por eso? ¿Es una utopía? No. ¿Sueños? No. Entonces, por ejemplo, me parece a mí que también los jóvenes hay que darles una causa. Y me parece que esa causa hoy, por lo menos no está... Aparte vos fíjate no está, digamos, ¿quién es uno de los bueno. referentes máximos del antisistema hoy en los medios? Por desgracia, ¿no? Sí. Pues un payaso, por no decir un boludo, pero, digamos, ¿quién es uno de los referentes máximos para los jóvenes? Milei. Porque Milei se vende como antisistema. Entonces, antes era el gobierno el antisistema. Era el gobierno que enfrentaba el poder, el que luchaba para sacar las FJP, el que luchaba contra el Clarín, quitarle el poder, era el que peleaba para que el fútbol sea gratuito para todos, era el que peleaba para que la universidad pública tenga más. Hoy, el antisistema te lo representa un payaso. Bueno, pero a falta de conducción viene este payaso y bueno. A eso apunto yo, que después de Néstor no hubo una conducción. No, pero hay una cosa que voy a decir que digamos, todo era la cámpora y dijiste, nombraste 2 agrupaciones nada más, que no me acuerdo lo que dijiste. Pero, a ver, yo recuerdo haber estado en Huracán en el 2011, el 11 de marzo, en uno de los mejores discursos de Cristina, de los más elevados para mí, y recuerdo que ese día estaba la juventud sindical. Recuerdo que estaban los movimientos sociales, pero eran todos jóvenes. A tal punto, esto lo contamos en Peronismo Puro, lo hablamos con Pablo Forcinito, y estaba yo con él ese día. Salvo cuando terminaba, primero la cara de la gente y de los pibes, cuando veían de los chicos, de los compañeros, cuando veían a Cristina. Esa cara era una cara de no se la veía desde el general Perón. Que prometía, ¿no? que tenía Bueno, claro, tenemos una perspectiva. Claro. Termina. Entonces salimos caminando y Pablo me dice, Darío, date vuelta. Me doy vuelta así y veo todos chicos de 15, 16 años. Sí, yo también lo vi. Sí. Una cosa que Brillante. se te ponía la piel de gallina. Divino. Aparte de una preparación, hablabas con los chicos y muchos se quedaron con la boca abierta. Hoy, los jóvenes, digo, por ejemplo, vos cuando hablas de los jóvenes, el que más o menos tiene un poder económico te va a decir que se quiere ir del país. Porque también está eso, que acá no hay futuro, del futuro está afuera. Como pasaba en los 90, algo muy similar está volviendo a eso. ¿No?
si bien tiene que ver con la falta de trabajo, tiene que ver, ¿no?, con esto de no tener una perspectiva de futuro, de crecimiento, lo que de decía avance, esto, ¿no?, un desarrollo en el cual vos decís, bueno, puedo avanzar por acá, puedo hacer esto, me quedo porque, bueno, ese me quedo porque el joven hoy no lo encuentra. Y ahí está el punto. Y acá, lo que yo quiero introducir es, porque hubo una crítica a Cristina sobre el tema con respecto a Elegante, ¿no?, que ella lo nombra Elegante, lo del otro día. las notebooks, ¿no?, todo esto. Pero yo creo que ella se da cuenta de esto y entonces lo nombra Elegante como decir, porque si uno se pone a analizar a Elegante, bueno, digamos, no escucha más música, pero es eso, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo hace en este sentido, como queriendo ganar, sumar a esos jóvenes a la política. Si hay alguien que puede sumar a los antes que los jóvenes, ocupen otros. si hay alguien que puede sumar al frente de todos a los jóvenes, Cristina. Cristina. Cristina es la que tiene esa llegada con los jóvenes y yo creo que quizás analizándolo uno puede coincidir con lo que vos decís de por qué lo hizo todo eso. Yo lo que pienso de que el gobierno de Néstor era un gobierno que estaba sacando al país adelante, entonces se veía una perspectiva de crecimiento, de futuro. Vos recién planteaste esto, que se quieren en el país, en aquella época empezaban a volver, lo que se había ido en el 2001 y en el 90. De volver a esperar. Claro, la posibilidad de estudiar, digamos, tenías la posibilidad de estudiar en universidades públicas. Porque con los centros de estudiantes, el kirchnerismo, digamos, vamos a decir el peronismo, ¿sí?, arrollaba, ¿no? Los centros de estudiantes eran todos pibes que venían de este lado. Bueno, hoy esto está más peleado. No tienen el absoluto y después otro punto viene ganando otro punto que por el cambio. Otro punto que cae mal decirlo, o le cae mal a mucha gente que se lo diga, ¿no? Y quizás muchos del otro lado me van a putear cuando lo diga, pero es la realidad, es lo que pienso yo, y sé que coincide mucha gente que después no se anima a decirlo en público. Muchos de los invitados que hemos tenido, o que he tenido yo por lo menos en Alternativa Solidaria, coinciden sobre lo mismo, pero no se anima a decirlo al aire, mucho más cuando quieren ser candidatos a algo. Es que muchos jóvenes entraron a la política en aquella época, principalmente con la Cámpora, con poder y con algún lugar en el Estado, ¿no? Y después del 2015, cuando se perdió la elección del 2015, no se sostuvo en el tiempo esa estructura política que era por una cuestión lógica, porque hubo muchos que tuvieron que ir a trabajar otra cosa y demás, y abandonaron la militancia, porque muchos no podían y otros porque simplemente habían militado porque la militancia les había permitido conseguir un trabajo en el Estado, ¿no? Y hoy todavía no existe eso. No, pero eso pasó. También. Y a muchos les molesta que se diga eso, pero es la realidad. Que muchos entraban en la política y entraban con un cargo en algún lugar. Y después, hoy te decía, cuando veníamos para acá para grabar, yo te daba otro punto que creo que para mí influye. Hace 10 años atrás, en el 2010, uno tenía en el gobierno un montón de jóvenes que daban esa perspectiva de representación de los jóvenes. Los jóvenes del 2010, los que tenían 20 y pico de años, o un poco menos quizás, se veían más reflejados en los jóvenes que estaban en el gobierno. Y te podíamos nombrar a Cabandier, al propio Recalde, gente de la Cámpora estamos hablando, Larroque, algunos del movimiento Evita que estaban en el gobierno, Guado de Pedro, que eran jóvenes, el mismo Randazzo en aquella época. No, esperá, dejame, yo terminé, después metí a Randazzo mientras que vos quieras. Eran jóvenes que, con sus 20 y pico de años, 20 y pico, 30 algunos, ya ocupaban cargos importantes, y entonces llevaban adelante políticas cercanas a los jóvenes como ellos, y eso atraía a jóvenes. Hoy los tenés de vuelta en el gobierno a todos esos, pero ellos no son tan jóvenes, hoy ya tienen 40, 40 y pico. Entonces, esa franja que se encontraba representada, porque había un ministro que tenía 30 años, que tenía un viceministro que tenía 20 y pico de años, hoy
no se ve reflejada, porque son los mismos, pero con 10 años más encima. Claro. Hoy ya no son tan jóvenes. Entonces, hoy representan al que tiene 30 y pico, 40, que sigue encantado con esa política y todo lo demás. Pero la franja, que hoy tiene 20, que era la que tenía 10 antes, hoy está abandonada. Hoy no hay un funcionario, quizás debe haberlo, no lo conozco, pero no sé si hay un secretario de Estado o un ministro que tenga 20 y pico de años o 30. No, Me parece que no lo hay. La única más o menos jovencita que hay es Mayra Mendoza, que es... No, pero es intendenta. Pero ahí está, Bueno, pero es un ejemplo de una chica joven de la Cámpora, porque ella no sé... Bueno, pero ahí está. Mayra Mendoza, metela dentro del paquete de lo que yo te digo. ¿Por qué? Porque Mayra Mendoza, hace 10 años atrás, representaba a esos jóvenes de 20, 20 y pico. Hoy Mayra Mendoza ya no representa a los de 20 y pico. No. Porque ya tiene 40, tiene 30 y pico. 40. Supongo que todos los zapás también, o sea... Sí, todos los zapás. Bueno, pero por eso te digo, son los mismos que estaban hace 10 años. Sí. Pero hace 10 años tenían 20 y pico, 30 años, entonces representaban al de 20, 20 y pico. Hoy siguen ocupando los cargos, pero tienen 10 años más. Entonces vos tenés una generación que no tiene representación. Bueno, repito lo que dije antes. Quizás me equivoco, y si es así, me gustaría que alguno nos escriba después cuando el programa salga al aire. Que yo sepa, no hay ningún secretario de Estado, ni ningún ministro, que tenga 20 y pico, 30 años. Hoy no lo hay. Hasta el 2015 lo hubo. Claro, hoy no lo hay. Es más, el macrismo sí lo tuvo también, cuando asumió en el 2015. Este gobierno, cuando asumió en el 2019, hoy no lo tiene. Que yo sepa, no lo tiene. Y me parece que eso hace que muchos jóvenes hoy no se sientan representados. Sí, además yo pensaba, se me venía a la mente Vicentín, hidrovía. Puede ser la hidrovía un poquito, digamos, Vicentín, el intento de dar un paso adelante y después 3 pasos para atrás. El tema de la hidrovía, que bueno, que parece que a los tumbos se está dando un paso adelante, ¿no? Digo, ¿cuáles serían las causas por las cuales los jóvenes hoy se harían, para decirlo de alguna manera, albertistas? Pero yo te contesto lo que vos decís. Eso es para la gente politizada, lo que vos acabas de decir. Claro. Para mí es un tema interesante e importante, pero porque estamos en el tema. ¿Qué quiere decir? Al pibe común del barrio, que se levanta a las 6 de la mañana para ir a la parada del colectivo para ir a trabajar, no le interesa ni Vicentín ni la hidrovía. Está mal, pero tampoco lo podés cuestionar porque él vive su vida día a día y tiene que levantarse a las 6 de la mañana para ir a salir a buscar laburo o lo que sea. A ese pibe no lo vas a enamorar con Vicentín o con la hidrovía. Lo tenés que enamorar desde otro lugar. Te dan una perspectiva futura. Y otra cosa que a mí siempre me molestó, pero digamos como sirvió en aquel momento, por ejemplo, Néstor entrevistándose con la Tota, por ejemplo, de la Cumbia Villera, ¿no? Que es un compañero también la Tota. Pero, digo, también hubo quizás allá por el Bicentenario, donde aparecen, por ejemplo, a ver, yo soy, digamos, prácticamente de los 80 en mi generación, entonces verlo a Charly García, verlo a Fito Páez, ¿no? Era también una forma de representarte, digamos, bien, mal, pero era una forma de representación de la época. Hoy se ve muy poco esto, bueno, digamos, ese carisma, quiero decir. Bueno, ¿no? pero también ahí está en parte lo que yo te decía. A vos te representaba esa gente hace 10 años. Claro. Hoy en día te sigue representando, si Charly García, si tuviera lo que sea. Pero al joven que hoy tiene 20, Charly García no lo va a representar. Entonces, ¿cuál es el representante? El mismo Ignacio Copani, ¿no? Claro, pero no representan al pibe de 20 años. Entonces, ¿cómo llegás a ese pibe de 20 años? Si nos quedamos, si volvemos a repetir los mismos funcionarios, que no estoy diciendo que el funcionario ese sea, no estoy diciendo ni que Recalde, ni que Cabandier, ni Mayra Mendoza, ni ninguno sea, ni La Roque, ni ninguno sea malo. Lo que yo digo es que ocupaban un cargo hace 10 años y representaban a una generación. Hoy vuelven a ocupar un cargo y siguen representando a esa generación. Pero hay otra generación nueva que ahora vota y que no tiene representación. Esa es la que me parece a mí que el Frente de Todos perdió. Ese electorado joven lo perdió. Ese electorado joven hoy se refleja quizás, después llegado el caso, capaz que no lo termina votando. Pero hoy le presta más atención a las pavadas que puede llegar a decir Milei. ¿Entendés? Porque Milei es como el antisistema, hay que tirar todo abajo, hay que vacuna, claro, exactamente. El anti-cuarentena. Exactamente.
Es esa la realidad que tenemos. Claro. El hambre, El hambre. esperar que te traigan el bolsón, también ese es otro tema. Sí. La Sí, pelea también es que un se tema. instala por el tema de los merenderos y los comedores y aquellos punteros que reparten la mercadería. No, está bien, pero Bueno, sí, pero los pero- chicos nuevos, estos de 16 años, estos jóvenes, ahora se están formando políticamente mirando este panorama. Entonces no tienen un futuro de proyecto, ¿me entendés? ¿Qué proyecto de vida podemos hacer? Ahí está el punto. ¿Me también, Eso ¿no? me entendés? parece El bien. tema No de- tenemos conducción, porque no hay una Claro, pero- conducción para los jóvenes, Bien, dado por la situación mundial, ¿eh? No sé, yo creo que también hay un problema que es, por eso yo trato en el programa de Peronismo Puro siempre planteo esto del trasvasamiento generacional, pero también el tema de la organización y de la conciencia, ¿no? Digo, Sí, que fue me una- parece que es algo lo que, digamos, el tipo que conduce, me parece que son puntos fundamentales. Cuando vos digamos, a ver, organización, conciencia, a su vez, formación. Cuando vos no tenés estos tres puntos, digamos, bien equilibrados, plasmado, en armónicamente, algún momento se corta. Pero la Yo forma, estoy pero la viendo lo que forma, pasó. yo coincido con vos, pero la formación volvemos al mismo. La formación la puede tener el que tiene una vida más o menos ordenada. Hoy vos con el 50% de la gente bajo el nivel de la pobreza, o con 30%, 40% de desocupación, lo que sea, es imposible que a esa gente vos le pidas formación. Porque tiene su cabeza dedicada a ver cómo hacen para poner un plato en la mesa. Ah, sí, sí. primero, ¿Entendés? Entonces, digamos, formación, yo te puedo pedir a vos, podés pedir a mí, a ella, digamos que tenemos una vida más o menos ordenada, pero el tipo que no tiene laburo, que no puede poner un plato en la mesa, que no le puede dar de comer a sus hijos, que depende de ir a un comedor para que le den una vianda de comida, que depende de que la escuela abra para ir a buscar el bolsón de comida, a esa gente no podés exigir que tenga hoy, o se dedica a formación. Porque esa gente tiene en su cabeza, por una cuestión de lógica, como la tendríamos cualquiera, ver cómo soluciona llevar un plato de comida a su casa y darle de comer a sus hijos. Me parece que lo que bien me dijiste es lo del trasvasamiento generacional, que es algo que se habla, se repite, se dice siempre, pero antes de ir al corte, yo lo ato a lo que dije recién. Mirá cómo fue el trasvasamiento generacional, que hace 10 años a hoy seguimos teniendo los mismos funcionarios. La diferencia es que hoy tienen 10 años más que en aquel momento. En aquel momento eran jóvenes de 20, 20 y pico. Hoy son jóvenes de 30 y pico, 40. Pero no hubo trasvasamiento. Son los mismos ministros, algunos son ministros, otros son viceministros, otras intendentas. Y no hablo de su gestión, si es buena o mala. No, que eso es otra discusión. Yo lo que hablo es, ¿por qué se perdió ese, si se quiere, seguimiento, ese cariño que se le tenía al kirchnerismo en los más chicos que van a ir a votar? Y si querés lo trasladamos acá y te dejo que redondee para irnos al corte. En Lanús, uno de los precandidatos es el mismo precandidato que fue en el 2015. claro. Julián Álvarez. O sea, Que también era joven. era joven en aquel momento y era viceministro de Justicia. Y Hoy, Agustín Laera bueno, también. 4 años, no fue candidato en aquel momento, pero Claro. uno de los precandidatos es como que se congeló el tiempo, ¿no? Sí, Para sí. muchos. El mismo que fue precandidato y perdió con Grindetti en el 2015, ahora vuelve a ser candidato. Ahora entiendo la foto, son las del 2015 que quedaron así. ¿Me entendés? Entonces, vuelve a ser candidato. Está bien, sigue siendo joven, pero ya no representa lo que representaba en aquel momento de los que tenían esa edad. Porque hoy tienen 5 años más, 6 años más. Yo cuando hablo. La segunda. A ver, cuando hablo de formación, me parece que primero tiene que haber un espíritu en la persona para querer ser formado, ¿no? Digo, y eso generaría generalmente, para decirlo de alguna manera, que no caiga mal, a los cuadros intermedios. Lo que noto yo, digamos, cuando digo esto, es que no están los cuadros intermedios. Por eso le pasa, está el dirigente y está el pueblo. Y lo que está faltando es el cuadro intermedio. Que esto es lo que no es formado. Encontrar cuadros intermedios que quizás no, que lo son porque los tipos, digamos, quizás su padre viene de familia, quizás porque ellos se interesaron y ellos decidieron participar en política. Bueno, y pero ellos yo te digo ¿no? que falta la conducción, precisamente me refiero a eso.
En un principio, claro, en la época de Néstor estaba todo divino, bárbaro, salimos a conquistar a los jóvenes ahora, salió, fue, los conquistó, los tuvo, pero bueno, murió, desgraciadamente, y después de ahí se sostuvo un poquito más hasta donde pudo Cristina, pero está viendo la realidad de que no hubo una conducción, no hubo gente preparada, por eso no tenemos no va a haber tantos jóvenes. Sí, yo creo que... Vamos a ir adelante y seguimos charlando y cuando volvamos seguimos con esta discusión. Un solo ejemplo. Lo mismo que pedían espacio para los jóvenes hace 10 años atrás, por ejemplo en Lanús, hace unos meses atrás, se negaron a votar una ordenanza donde le bajan la edad al concejal. Digamos, en Lanús, por ejemplo, vos podés ser intendente, pero no podés ser concejal, dependiendo de la edad que tengas. Y ahí se presenta un proyecto para bajar la edad obligatoria que tiene que tener para ser concejal, para que puedan ser más jóvenes los candidatos a concejales. Los mismos que pedían participación hace 10 años de los jóvenes porque tenían ellos una edad donde no se les permitía hacer, hoy que son, no quieren bajar la edad y no dejan entrar a los más jóvenes. A eso me refiero cuando digo que hoy esos jóvenes no tienen representación. Vamos a la tanda y enseguida regresamos con Contraste de la Realidad. ¿Te tiraron una piedra? Uy, la concha. Y mientras será, pero un re agujero. Hay algo ahí dentro. ¿Qué? ¿A dónde? No. ¡Ey! ¿Qué? Acaba de pasar alguien por la ventana. Mira la pared. Mi linterna no. Apagá la luz. Ah, ok. Más del fácil. Es terrible. Hola, mi nombre es Romina Díaz, soy vecina de la localidad del Jahue. Voy a representarte en el Consejo Deliberante. Seré el puente que articule los proyectos para hacerlos realidad, siendo la voz femenina que luche por los derechos de todas y todos. Volvemos con Contrastes de la Realidad, seguimos acá charlando con Mirta y con Darío sobre esto. Darío, estaba por decir, o uno de los dos, creo que iba a decir algo cuando fuimos al corte. Sí, yo creo que un tema que viene de la mano con lo que veníamos hablando en el bloque anterior es el tema de la participación política de nuestra gente, precisamente en política. Política partidaria. Política partidaria o no, porque desde el punto de vista de la política partidaria, vos escuchás compañeros decir, si nuestro pueblo, ¿por qué no nos apoya, no nos acompaña? Y ahí es donde uno a veces, cuando vos mirás en el pueblo y vos escuchás, es que quizás a veces lo que sucede es que no hay una opción que vos decís, ellos se sientan, que este me parece es el problema de los jóvenes hoy también, ¿no? No se sienten, no quiero decir la palabra representados, no se sienten ellos en el poder, ¿no? Como sucedía en otras épocas como con Néstor, ¿no? Mirta, vos recién dijiste algo que yo no lo había entendido. Ahora cuando fuimos al corte te lo pregunté y ahí sí coincido con vos, no te lo había entendido lo que dijiste. Este tema de también lo que se muestra hacia afuera y ven los jóvenes de la política, ¿no? Esto, repetirlo porque así lo discutimos, porque yo no había entendido qué tenía que ver con lo que estábamos hablando de la política y lo dejé pasar y después cuando me lo explicaste en el corte ahí lo entendí. Claro, o sea, es complicado para un pibe que tiene 15 y 16 años que empieza a dar sus primeros pasos, algunos en la política queriendo colaborar, porque en realidad ahora lo que prima es solidaridad entre las ollas populares, los comedores, a eso apuntaba. Todo bien en el frente de todo, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos cerca a las elecciones y se empezó a ver un poco esta competencia, ¿no?
si yo soy de la parte celeste, la bolsa es mía. Y si yo te llevo vos el bolsón de mercadería, es porque estás conmigo, pero si le recibís a él que tiene la lista blanca, no te doy más. Y eso creo que no construye, y esto realmente se lo digo a todos los compañeros, no construye porque esos jóvenes, como también esas mujeres grandes que están frente a los comedores, a los merenderos, si hay que ponerse en el lugar de ellos, nadie le gusta ir a buscar con una vianda y encima que lo tomen de rehén. La política no tiene que tomar de rehén a los vecinos ni a nadie. Vos lo que decís es que la imagen esa que ven los jóvenes los espantan en la política y los termina haciendo que se vayan puteando a ese mismo referente que quizás venían a defender cuando se metieron en la política. O a ese mismo partido, frente, como lo llaman. Es algo que desgraciadamente, si vamos a hablar con honestidad y vamos a ser francos, está pasando. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí, ¿nos animamos o no nos animamos a decir? Coincido totalmente con lo que te dije. Yo me animo a ir un poquito más y decir paremos la bocha, porque todos vamos en el mismo barco y con el mismo fin. Ahora, se dieron dos situaciones, le explicamos un poquito sin ponerle el nombre todavía, sin ponerle el nombre a quienes fueron los participantes, pero se dieron dos hechos acá sobre este tema que está contando Mirta, donde la desesperación de algunos candidatos para ir a sacarse una foto en un comedor, ¿no? Un comedor al que no lo venían ayudando, se acordaron ahora en la campaña, y de repente se empezaron a pelear y empezaron a circular los audios que mandaban concejales, que mandaban candidatos, donde se peleaban. No, vos no podés ir a tal comedor porque esa gente está conmigo. Si vos vas, a partir de la semana que viene, dale vos mercadería. Yo no le doy más mercadería. Esa fue una situación. Y otra situación fue donde un candidato se sacó la foto en un comedor también, y entonces otra agrupación que le daba donaciones y mercadería a ese comedor, automáticamente cuando vio la foto de uno de los tres precandidatos que hay, la llamó por teléfono y le dijo: no te doy más mercadería. A partir de hoy no tenés más mercadería, arreglate que te traiga eso. Esos son los dos hechos puntuales de los que está haciendo referencia abierta. Y sí, viéndolo así, también obviamente el joven que quiere participar de la política, quiere ingresar, ve este tipo de situaciones, dice: pará, ¿a dónde me voy a meter? Yo no soy. Están peleando para ver quién le da a comer a la gente, y si no están con ellos lo dejan que se muera de hambre. Yo creo que el joven ahí piensa y dice: bueno, yo no soy una cosa, por lo menos tratarme como persona. Creo que lo primero que debe decir un joven: si no me tratás como persona, ¿dónde crees que participe? No, me parece que... Y ahí es donde el joven dice: no, me quedo en mi mundo y se refugia. A nosotros también nos pasó en los 90 encontrar ciertos refugios en ciertos lados. ¿No? Claro, ahí entra el punto. Pero ahí entra lo que dice Mirta. Escuchá lo que yo digo, que ahí entra el mensaje del individualismo. Ahí es. ¿Me entendés? A mí el Estado no me representa, o el Estado es tirano, etc. Ahí está la política, yo diría te diría que es una política para decirlo de alguna manera, es una política muy anterior a 1945, ¿no? Es más, te creo que es peor todavía, porque es el caudillismo, ¿no? Esto de que, digamos, te doy una cosa, digamos, a mí cuando cuentan esto, me pasa que, a ver, un plato de comida, una foto, y si no, te sacaste la foto te saco el plato de comida. Digo, me hace acordar, ¿ustedes se acuerdan de la época esta de que a la gente se le daba una zapatilla antes de la elección? Y después de la elección te decían: bueno, te damos la otra zapatilla, ¿no? Y generalmente se le daba una zapatilla y después de la elección... ¿De dónde viene eso? Espera. De la época de ropa. Bueno, aclararlo, porque una vez a mí me lo dijo una médica, compañera, me dijo que una zapatilla y la otra zapatilla se la daba a Eva y yo le discutía. Así que mejor que lo aclare, porque lo va a ver este programa, que se dice que tu compañero lo dijo. No, sí, es más, la zapatilla decía Rucao. Claro, pero bueno, hay que aclararlo, doctora, que no. Sí. Pero
ahora sí entendí, Mirta, lo que decías en el bloque anterior, y sí, en eso coincido con vos. Obviamente, los pibes de esos barrios que van a ese comedor, que tienen ganas de ayudar y todo lo demás, ven que los candidatos terminan peleándose y encima se pelean y los dejan sin comer a ellos porque vino Pirula a sacarse una foto, porque no viene el otro, o se empiezan a mandar mensajes. Y obviamente terminan espantando a la gente. Voy a decir algo, voy a contar algo acá que es una primicia que ni siquiera ustedes lo saben, no lo conté, discúlpenme. Si vamos presos por eso. Nosotros también No te achicharon, por en la favor. mesa del militante grabamos en La Diva y también grabamos en Las Palmas. Y que venga un precandidato a un lugar donde yo filmo y le dice, está bien, voy a hacer la reunión con toda la gente, qué divino, bárbaro, pero no graba y no la mesa del militante, si no, no voy. Un ejemplo. Eso no construye, me parece a mí. No, y ni aún produce fotos de la campaña del 2015 como candidato a intendente. Digamos. Bueno, también en la semana. No sabe que hay atrás de la mesa militar. Bueno, también hubo en la semana un Nosotros hecho tenemos gente que trabaja con nosotros. que le sucedió a un compañero le sucede de otro compañero que va a un barrio y habla mal de este otro compañero, ¿no? En lo cual... Lo de Cristian. Lo de Cristian. En lo cual nosotros nos fuimos y nos solidarizamos con Cristian. Me parece que, digamos, Cristian tiene razón. Pero es muy típico de algunos que salgan a hablar mal de otros, sí, eso es muy típico. De hecho, aprovechamos la cámara para decirle a Cristian, nos solidarizamos con vos, y si hablaron mal de vos, eso significa que estás creciendo, Cristian. Eso es una cuestión, yo lo tomo ahí, hay una discusión también no en este caso, de Cristian no. Yo digo que son cuestiones, pero yo quiero volver a donde estábamos antes. Todo este tipo de situaciones que estamos contando, lo de los comedores, que contó recién Miguel, que decimos, es lo que termina espantando a los que, porque uno está curtido en esto, está en la política, hace tiempo, bueno, está acostumbrado a estas cosas. Pero el que recién empieza, el que recién quiere ingresar, el que recién dice, bueno, voy a participar políticamente, o bueno, con el tema de la pandemia se juntaron un grupo y largaron una olla para ayudar a los vecinos y ahora llega el momento político y dice, che, ¿por qué no, a ver, vamos a empezar a participar? Se termina espantando. Porque todo este tipo de cosas termina espantándolo. Sí, nos asusta y los termina alejando de la política. Así es. Entonces, todo lo que durante más de 10 años se avanzó, y uno de los grandes logros del kirchnerismo fue haber sumado a la juventud a la política, haber hecho que se vuelvan a enamorar en la política a los jóvenes, después de lo que había pasado en el 2001, con el Váyanse Todo y todo lo demás. Me parece que estamos retrocediendo nuevamente. Yo siento que hay un retroceso terrible, terrible. Porque estamos espantando de la política a esos jóvenes que tienen que venir a participar. Los estamos dejando afuera. Digamos, todo lo que se avanzó durante el gobierno de Néstor y de Cristina, me parece que empezamos a caminar para atrás. Y en eso somos responsables todos. Sí, yo creo todos tenemos un grado de responsabilidad. Obviamente algunos más que otros. Yo creo que el quiebre de esto, digamos, creo que está en el 2015. Creo que en el 2015, al sufrir la derrota, creo que puso en evidencia un montón de cuestiones. Y creo que todo esto, que quizás estaba, ¿no? Pero hoy se hace más visible, precisamente por esta razón, por lo que se está viviendo, ¿no? Entonces se muestra con más claridad todo esto. Eso existía antes, pero uno no lo veía como lo ve ahora uno lo ve con detalle, cosa que antes por ahí no. Me parece que quizás tiene que ver Para con mí esto, ¿no? el factor fundamental es la falta de conducción. No, eso es así, no hay vuelta contra eso. La falta de conducción, yo diría, cuando hay falta de conducción es porque hay falta de autoridad también, ¿no? No sé. Porque, digamos... Fíjate cuando sale Cristina, que no sale pero salió Cristina y nos puso una inyección que salimos todas. Y además, en el discurso de Cristina te da siempre para hablar. Siempre tira algo, en lo cual ahí te tenés tira... una tipa que, ¿me entendés? Te tira tips, si quieres, para decirlo de alguna Aparte manera. sigue, como dijimos antes, creo que fue al principio de este segundo bloque, sigue siendo la que tiene la llegada con los jóvenes. Sí. Sigue siendo, vos hablas con
pibes que escuchan a Cristina y pibes que escuchan a Alberto, y te escuchan a Cristina y quizá le aplauden, te escuchan a Alberto y dicen... Cambian de canal. Pero no es por una cuestión de merecerlo a Alberto, porque Cristina hoy en día sigue siendo la mejor oradora política de la República Argentina. Así para no necesitar leer, tiene Lucio que lo dice, y te baja una línea política. Y aparte tiene una claridad. Claro, y baja una línea Bueno, política. pero, a ver, nadie es eterno, Darío. Tenemos el ejemplo de Néstor no hace mucho tiempo, de Chávez en otro lugar, todo lo que vos quieras. Los grandes revolucionarios que se juntaron en una época, en un momento, y parecía que Latinoamérica saltaba y íbamos a comernos al mundo. Bueno, hoy no están. Y hoy realmente se está padeciendo la falta de formación política en otros para que sigan con esa... Sí, yo creo que... Para mí, yo lo siento así. Yo creo que va a haber... Pero quizás perdón. algo que hablábamos con una compañera. Claro, pero ¿cómo va a haber formación política si los candidatos que quieren ser algo están discutiendo quién le lleva un paquete de arroz a quien no tiene laburo, no tiene para comer? La discusión pasa si yo me saco la foto, le llevo el paquete de arroz, si no me saco la foto, no le llevo el paquete de arroz. ¿Cómo esperamos que haya formación política con ese nivel de conducción? No. Porque eso son los que conducen los espacios. Eso es ahí se ve. Esos son los que conducen los espacios. En ese punto se ve clarito la no conducción. Porque esto sucede porque al no haber conducción clara, que lo que haga es marcar el a mí me dio camino, tristeza y me causó enseñar. gracia que una persona que ocupa un cargo te haga, ponga en manifiesto por un merendero, por un comedor, por un fideo. Loco, vos estás para otra cosa. Deliberar que no me pongan, que no se privaticen, qué sé yo, los impuestos. Y deliberar y tocar cosas a favor del pueblo. No me mirar si le doy fideo o no le doy fideo. A eso es lo que voy. Entonces, ¿Cómo le pedimos la falta- formación política a un pibe de 18 o 19 años y la conducción, que es un tipo de 50, 60, 40 y pico, están discutiendo si quién le da un paquete de arroz, un paquete de fideo a una persona que lo necesita porque no tiene laburo? Hablaba de la falta de conducción que esto trae para, digamos, cómo debería uno ser conductor, porque debe tener autoridad, que no significa ser autoritario, ¿no? Estamos hablando de autoridad. ¿Qué significa la autoridad? La autoridad es una cosa que te dan los demás. Bueno, cuando uno ve este tipo de situaciones, dos tipos que conducen espacios, que no conducen movimientos, sino que conducen espacios, y esos tipos se pelean por, darle a un comedor un plato de comida, ¿dónde está la autoridad? O sea, y eso lleva a la politiquería, ¿no? Un tema que estaría bueno en algún momento, quizás en el próximo programa, que hablemos de esto, ¿no? La política versus la politiquería. Generalmente quien hace política es nuestro pueblo. Generalmente la politiquería es la de los puteros, digamos, tiene que ver con esto, digamos. No es que me meta con los puteros, pero me parece que hay diferencias ahí. Y nosotros generalmente siempre estamos a favor de la política, ¿no? Que es una cosa que también introdujo Néstor Kirchner cuando llegó a la presidencia, simplemente eso. No, yo antes de que llegara Néstor Kirchner, yo siempre supe que había política y esto lo mamé de una familia donde se leía mucho conducción política y Perón. Después lo demás me asombró y me ayorné y me junté después, digamos, con la teoría de Néstor y de Cristina. Pero yo vengo ya de una formación peronista, donde que también reconozco que, bueno, la conducción es algo que te lo va a dar el otro. Puede estar formada, tener idea, etcétera, pero además el resto, el común denominador, te va a elegir como conductor o no. Sí. Claro, lo que yo estaba hablando, digamos, quería, para que se entienda, ¿no? Quizás se venía de un 2001 y se venía de una no política, digamos, ¿no? Que eso produce el 2001, ¿no? Néstor llega y lo que hace es poner la política sobre la mesa. Muchachos, hay que discutir esto, bueno, me refiero a eso, a poner siempre los gobiernos peronistas, cuando hablo de gobiernos peronistas porque reivindico al que de Perón, digamos, ¿no? Siempre lo que hacen es poner la política por delante, ¿no? Digamos, sí. A esto me refería, para que se entienda, ¿no? Lo que quise decir. Bueno, la verdad que sí es interesante, en una hora no podemos tocar todos los temas,
Pero como vos decís, tenemos que seguir con este tema porque está para más y a lo mejor podemos ayudar a otros a que piensen. Nos vemos, gracias. La idea es esa, ¿no? Dar nuestra opinión, que la gente del otro lado pueda estar o no de acuerdo con alguno de los tres, de lo que opinamos sobre los distintos temas, pero lo importante es que cada uno vaya formando su opinión sobre las cosas que van pasando, sobre distintas situaciones, sobre temas que creemos que son importantes. Nosotros nos despedimos, gracias a Darío, gracias a Mirta, gracias a Araceli detrás de cámara, gracias a todos, buena semana, cuidarse, nos esperamos la semana que viene nuevamente a las 21 horas por Canal 15 de MTV para hacer contrastes de la realidad. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo viernes. Hola, mi nombre es Romina Díaz, soy vecina de la localidad del Jahue. Voy a representarte en el Consejo Deliberante. Seré el puente que articule los proyectos para hacerlos realidad, siendo la voz femenina que luche por los derechos de todas y todos. La Mesa del Militante, con la conducción de Mirta Bruna, todos los viernes a las 21 horas por BMTV. La Corriente Nacional de la Militancia, Cristina Álvarez Rodríguez, Eli Espagna, Lanús. Agustín Valladares, Argentina Unida. De Lanús para Lanús. Agrupación Todos Unidos, Lanús. Alternativa Solidaria. Beto te cuenta toda la información sobre la actualidad que quizás los medios tratan de ocultar y tapar. Es la voz de la gente que no tiene la posibilidad de mostrarse y de contar la realidad que están viviendo. Todos los lunes a las 21 horas por BMTV. Documentando Historias sale en busca de eso que te despierta en medio de la noche. ¿Necesitas publicitar tu comercio, local, emprendimiento o hacer tu propio programa? Comunícate al 115021 1560 o a través de nuestras redes sociales. BMTV.
La Ruta de las Noticias. Somos un medio dedicado a la investigación y difusión informativa. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o mándanos tu mensaje por medio de la sección Contacto. Peronismo Puro, con la conducción de Darío Gata, sábados a las 21 horas por BMTV. ¿Buscas un calzado con diseño, calidad y confort? 9 Mile es lo que buscas. Elegí un modelo para cada ocasión. Abogados Castillo y Asociados. Consulta por accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, sucesiones, divorcios, asesoramiento a empresas, defensas penales. Comunícate al 11-3553-6703 o al 2070-2143. La mejor programación la encontrás en un solo canal. Música, películas, dibujitos y mucho más. Solo por BMTV.